Buenas tardes en España y Europa. Buenos días para los que nos veis desde América. Tenemos hoy nuestra cuarta sesión del ciclo de webinars en formato entrevista para profundizar en aspectos de la realidad actual, realidad necesariamente trascendida por la crisis del COVID-19 que nos afecta globalmente desde principios de año y que desafortunadamente en las últimas semanas vemos cómo se vuelve a recrudecer en algunas partes del mundo. A lo largo de entrevistas breves que hemos mantenido semanalmente durante este mes de julio, estamos repasando con expertos en cada materia el impacto del COVID-19 sobre los modelos de negocio de diferentes industrias, sobre la marca personal y, en general, sobre el modo de vivir y trabajar. Impactado, como se ha dicho, profundamente por la aceleración de la transformación digital que ha traído el COVID en todos los ámbitos de los últimos meses. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, esta entrevista en sí mismo es un buen ejemplo de dicha transformación digital. Estamos utilizando una herramienta de streaming, cada ponente está en remoto y transmitimos a través de las redes sociales. Hoy emitimos a través de YouTube y de LinkedIn, llegando a una audiencia directa de más de 20.000 contactos. Sin más prolegómenos, permitidme por favor que os presente la entrevista de hoy y a nuestro ponente. Nuestro ponente de hoy es Eduardo Serrano, profesor de nuestra escuela, presidente de AIDABE, la Asociación Iberoamericana de Directores y Directoras de Alimentos y Bebidas, jefaturas ejecutivas de cocina. Espero haberlo dicho bien y si no, luego Eduardo me corregirá. Dirige SM y Asociados, de la que es socio. Y es diplomado en Dirección de Hoteles y Empresas de Restauración en Suiza y en Estados Unidos. Es MBA en Dirección de Empresas y especializado en Planificación Estratégica y Pensamiento Creativo. Eduardo Serrano Martínez, y permíteme, Eduardo, que diga que el nickname que utilizas es Edu para los amigos, cuenta con más de 30 años de experiencia como emprendedor, directivo, consultor, investigador y divulgador, especialmente en las industrias de ocio, turismo, hotelería y restauración, lo que habitualmente se conoce como el sector THL, el sector de Travel, Host and Leisure. No puedo evitar terminar esta presentación del modo en que él mismo lo hace, ¿no? Citando directamente maestrillo de nada y aprendiz de todo. Muy bien, pues nos quedamos con esta introducción de Eduardo. Permitidme también que os diga de qué va la sesión de hoy, que se me ha pasado. He entrado con la introducción del ponente y no os he dicho que la presentación de hoy es sobre el futuro del sector de la hotelería y la restauración tras la crisis del COVID-19. Es decir, hoy vamos a tratar durante nuestra charla de un sector profundamente afectado por la crisis del COVID-19, ¿no? Es evidente que el sector de hoteles y restauración durante esta crisis se ha visto golpeado especialmente, ya que es un sector que requiere presencialidad, que este es un término que salió el otro día de una manera importante en la charla que mantuvimos con el profesor Moroy. Y prácticamente ha estado cerrado durante estos últimos meses y abre con muchas dificultades en las últimas semanas, ¿no? De hecho, aún continúa con un nivel muy bajo de actividad. Si os parece, os presento a Eduardo. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Ramón? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y bueno, por intentar compartir con vosotros, contigo, estas faltas de certezas que digo yo. Absolutamente. Vivimos un periodo de incertidumbre. Pocas certezas tenemos ahora. Por eso te digo, si ya es complicado ser maestrillo de nada y aprendiz de todo en estos tiempos en los que la información, lamentablemente, aunque fluye, no siempre es buena y no siempre es útil. De hecho, ese fenómeno que llamamos infoxicación en marketing se multiplica a límites absurdos, pues más complejo se vuelve todavía. Con lo cual, bueno, no sé si voy a poder ayudar mucho o voy a poder ser de mucha utilidad, pero lo intentaremos. Bueno, estoy seguro que de la charla de hoy saldrá poca infoxicación. Estoy convencido que saldrán algunas ideas muy claras sobre el sector de THL. Simplemente como comentario, en este momento tenemos una audiencia de 33 personas por
por YouTube y entiendo que por LinkedIn unos cuantos más. A ver si puedo deciros la información exactamente de la audiencia que tenemos en cada momento. Eduardo, si te parece bien, entramos ya directamente en la entrevista para no alargarnos. Y yo quería comenzar preguntándote de forma muy directa, ¿no? Sobre esta crisis. En este sentido, ¿piensas que esta crisis ha mostrado de forma dura el agotamiento de un modelo de negocio en la industria, en caso de que sea así, y la necesidad de introducir una verdadera transformación digital en la misma? Si por mostrar entendemos acelerar, sí. Si de alguna manera entendemos que de repente esto lo cambia todo, creo que es un error. Es decir, la industria arrastraba desde hace muchos años una situación efectivamente que rondaba el agotamiento, como tú bien dices, y no creo que la pandemia de la enfermedad de la COVID-19, la crisis de movilidad que ha venido después y que ha dado esta crisis económica turística, evidentemente hay una crisis económica que no solo es turística, pero desde nuestro punto de vista, desde nuestro mundo, que antes hablabas de la presencialidad, de la crisis de movilidad que se ha asociado a la COVID, pues evidentemente nos ha afectado. Entonces creo que, bueno, que como te decía, efectivamente, más que mostrarla, simplemente lo que he hecho ha sido, bueno, pues ahondar en el agotamiento ya presente, en los modelos de negocio y en un sector que pedía profesionalización a gritos, que pedía especialización a gritos, que pedía digitalización, simplificación y automatización, digitalización, al fin y al cabo a gritos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que es un poco, bueno, lo que está pasando, lo que estamos viendo y, bueno, aunque efectivamente a mí me preocupa mucho la pandemia, me preocupa enormemente la crisis económica y me preocupa mucho más el drama social que viene detrás de una crisis económica y que todavía no está más que asomando, hasta cierto punto en nuestra industria tengo una situación, bueno, pues ahí agridulce, ¿no? Porque por un lado me duele ver a tantos compañeros y tantas empresas pasándolo mal en todo el mundo, pero por otro, bueno, pues me alegro del excitante momento que vivimos a nivel de gestión y las oportunidades que se nos presentan a quienes evidentemente seamos capaces de gestionar esta situación de la forma adecuada, ¿no? Ahí digo, hay una situación agridulce, una sensación agridulce, pero bueno, que me curiosea. Nosotros que, como sabes, nos dedicamos a la consultoría en el ámbito de los destinos turísticos y de las empresas de alojamientos y de restauración, no solo no hemos trabajado menos durante el confinamiento, no solo no hemos trabajado menos, sino que estamos teniendo más trabajo a raíz del confinamiento, sino que nos estamos encontrando con muchas situaciones de proyectos muy excitantes, que evidentemente hay que pensárselos muy bien, que evidentemente se están articulando de forma distinta a como lo hacíamos hace 3, 4, 5, 6 meses, que, bueno, pues estábamos en una situación de alegría desbordada, pero el mundo no se para, el mundo sigue y efectivamente, bueno, ahí hay oportunidades, ¿no? No sé si con esto, José Ramón, te he contestado porque... No, bueno... que te he perdido de vista un momento, perdóname. Bueno, es parte del modelo de broadcasting que seguimos, ¿no? Pero claro, no, efectivamente, has contestado sobradamente y te puedo asegurar que nada de infoxicación, yo creo que nos traes hoy un mensaje de serenidad, es decir, frente a la crisis y quizás una cierta alarma, no sé si tú estás de acuerdo, es decir, cuando no estás en la industria, sino cuando la ves desde fuera y las noticias que recibes de la industria THL son las noticias que a través de los telediarios, a través de la prensa y de los medios, pues efectivamente uno está muy alarmado. Y posiblemente haya motivos para eso, pero también, como dices tú, hay motivos para la esperanza, porque como incluso ya hemos dicho en otras charlas, nunca hay que desaprovechar una buena crisis, ¿no? Y surgen oportunidades y surgen nuevos escenarios, ¿no? Correcto. Efectivamente, bueno, yo ahí te decía, nosotros estamos viendo gente que lo está pasando muy mal, no lo niego, ¿no? Y en algunos sectores en concreto especialmente mal. Pero sí que de alguna manera, bueno, pues
estamos viendo también que a otros modelos de negocio, no otros modelos de negocio, pues no lo gestionaría por la vía del modelo de negocio exclusivamente, sino otros empresarios, otras empresas, otras situaciones empresariales, sin embargo, no solo no están pasándolo tan mal, sino que, oye, más o menos van funcionando con normalidad y alguno incluso está teniendo sorpresas agradables, ¿no? Con lo cual, ahí es donde digo que detrás de, bueno, siempre hay un mañana, siempre sale el sol y como tal tenemos que verlo. Sí, te decía que efectivamente la crisis es muy dura, pero vamos, crisis hemos tenido siempre. Es verdad que esta es particularmente compleja por las características que tiene y por el modo en el que afecta a la presencialidad, que al menos hasta ahora es un elemento esencial de esta industria, ¿no? Pero como también dices, aunque siempre ha habido crisis, también siempre ha habido negocios y modelos de negocio que han sabido adaptarse a la crisis o que incluso han sido anticíclicos, es decir, que han sabido aprovecharse de la crisis. Ahí tenemos siempre el magnífico ejemplo de McDonald's, ¿no? Que le va bien cuando va bien y le va bien cuando va mal, ¿no? Sí, por tanto, sí, oportunidades siempre hay. Fíjate, en relación con lo que comentabas, me gustaría lanzarte una segunda pregunta. Y es, ante esta crisis y ante lo que pueda venir, que no estamos seguros de lo que puede venir, porque, como decías tú al principio de la charla, lo que tenemos sobre todo son incertidumbres, tú, y en tu posición también como conocedor de la industria y como consultor dentro de la industria, ¿qué cambios concretos recomendarías en las estrategias de las grandes empresas del sector? Y en España tenemos unos cuantos grupos muy grandes, pero también de las pequeñas y medianas empresas que hay en este sector. Yo creo que, José Ramón, son realidades muy distintas, ¿no? Y efectivamente, a ver, en España hay una serie de grandes empresas. Bueno, primero está el mundo hotelero, que es un punto y aparte comparado con el de la restauración, y luego está el de la restauración, por así decirlo, ¿no? Pero, decía, las grandes empresas españolas yo no creo que y salvo honrosas excepciones, yo no creo que lo hayan hecho tan mal en los últimos años. Hemos visto movimientos muy interesantes por parte de las grandes empresas del sector hotelero español en pro de la especialización, en pro de la ultrapersonalización de los servicios, en pro de la creación de experiencias de cliente, de desarrollo de productos y servicios muy competitivos, basados en la diferenciación y sustentados en un precio o en la búsqueda de un precio medio alto. Y evidentemente estas empresas, además, que son multinacionales, han gestionado de forma diferente esta situación. Es verdad que la COVID nos está trayendo todos locos, sobre todo por el enorme parón que está suponiendo, pero la mayoría de estas empresas han llegado muy saneadas, han llegado con los deberes hechos desde el punto de vista del ahorro, han llegado, bueno, pues con los ajustes de capacidad de carga y demanda muy trabajados, muy pulidos, han llegado como decía, pues de alguna manera en una situación mejor que otras, ¿no? Entonces, evidentemente lo están sufriendo, evidentemente yo estoy hablando con buenos amigos que están en estas multinacionales, algunos profesores del máster de dirección de hoteles CCDEN en el que estoy, y aunque evidentemente no pueden hablar ahora mismo de ocupaciones por encima del 40, del 45%, pues algunos están rondando esas ocupaciones en el ámbito de la gran cadena, ¿no? En general, y eso es una buena noticia dentro de las malas noticias, ¿vale? Sin embargo, evidentemente, esa parte del sector hotelero fuertemente atomizada, creo que el otro día leía, porque el dato concreto no lo he investigado y por tanto no me gusta dar datos que no he buscado yo o que no he rebuscado yo, pero el otro día leía que el 60% de la hotelería europea estaba en manos de propietarios independientes, estaba atomizada frente al 30% en Estados Unidos. Pues evidentemente ese 60%, que en España igual es un 70, es un 75, porque aquí somos más bueno, como digo yo, España está llena de innumerables cadenas de hoteles que tienen 1, 2 o 3 hoteles como mucho, ¿no? Pues evidentemente estas probablemente no han llegado en la misma situación, no han llegado
con el mismo fondo de maniobra, no han llegado con esos ahorros, han llegado quizá con estructuras un poco más grandes, más sobredimensionadas, peor optimizadas y evidentemente, bueno, pues al final esto es una cuestión de punto de equilibrio, es decir, si tú te enfrentas a abrir, como digo yo siempre, ¿no? O sea, los gestores lo único que tenemos garantizado al abrir uno de nuestros negocios son los gastos, entendido por los gastos inversores, y los costes, entendiendo por costes los costes variables de explotación, ¿no? Fijos y variables. Y en este sentido, pues evidentemente no es lo mismo llegar siendo grande que siendo pequeño, no es lo mismo llegar siendo nuevo, porque también hay alguna empresa nueva que, como era relativamente nueva, pues no le había dado tiempo a entrar en una situación crítica y por ahí se ha podido escapar, que bueno, pues llevar años quizá tener una estructura, como decía, sobredimensionada, tener una estructura con un sobrecoste de estructura de personal importante por el envejecimiento de la plantilla, etcétera, etcétera. Y en el ámbito de la restauración, que es un sector tremendamente más débil, a pesar de que estadísticamente es mucho más grande que el de la hotelería. En España, si no recuerdo mal, según los últimos datos de los estudios, por ejemplo, de la Federación Española, la antigua Federación Española de Restauración, hoy Hostelería de España, o un barómetro que salió hace muy poco que publicó Ernst & Young con otra empresa, con Bain & Company, pues de los 300.000 más o menos negocios que hay de hostelería en España, 15.000 aproximadamente son hotelería, 285.000 son restauración. Y si hay atomización en el sector hotelero, en el sector de la restauración apaga y vámonos, ¿no? De hecho, hay mucha actividad empresarial que yo no la llevaría ni actividad empresarial porque, como digo yo, es engañarse, bueno, pues o conformarse con poder comerse un plato de lentejas todos los días y donde no existe prácticamente el beneficio, por supuesto, no existe la capacidad de ahorro y donde, lógicamente, esta crisis sanitaria seguida de esta crisis de movilidad y de esta crisis económica, pues se nos ha llevado. Hablábamos al principio de la pandemia, hablaba, por ejemplo, de la Hostelería de España, que lo comentaba, de una previsión de cierre del aproximadamente el 30% del sector de la restauración. Yo decía por aquel entonces que el 50-55, conociendo, como conozco muy bien, las tripas de estos negocios, y ya hoy, ante la posible, estos nuevos rebrotes de la actividad, ante la prolongación de esta situación tan dramática, ya empezamos a hablar de un 45, de un 50% de cierres para no volver a abrir. En el ámbito de la restauración, en el hotelero, no estamos hablando de tanto porque la situación es diferente, ¿no? Pero estamos viendo también muchísimo movimiento, por ejemplo, de compraventa de hoteles. Ya empezamos a ver mucho meneo en ese sentido, empezamos a ver muchos movimientos de los fondos de inversión que ya llevaban unos años actuando en España, que estaban cambiando el modelo de propiedad hotelera, que estaban cambiando el modelo de explotación hotelera, que estaban profesionalizando el sector y la actividad en el sector, que estaban llevando a nuestras empresas hoteleras a cada vez ser más gestoras y menos propietarias de los activos, de los inmuebles, y bueno, eso pues de alguna manera, como digo, nos da un poco diferentes ópticas, diferentes perspectivas y sensaciones agridulces, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Estamos hablando de una crisis y ayer o antes de ayer se estaba anunciando que Azora, que es uno de los principales fondos de inversión, inyectaba 700 millones de euros para la compra de activos hoteleros. O sea, estamos en esta locura, ¿no? Hemos estado en estos días, no, la bolsa está bajando, pero hemos estado durante unas semanas que las noticias eran todas negativas y la bolsa no paraba de subir. Es un poco todo locura ahora mismo. Pues muchas gracias, Eduardo. La verdad es que lo que nos dices, por un lado, es un impulso de serenidad y de cierto optimismo en relación a las oportunidades, pero efectivamente nos ha sacado ahora a la luz algunas cifras, bueno, pues que no sé si decir que nos preocupan, pero nos ponen en situación de lo que está ocurriendo, ¿no? Estas cifras que comentabas de cierre, sobre todo en el sector de restauración, pues alrededor de la mitad de los negocios. Entiendo que te referías en España y en el ámbito europeo o fundamentalmente en España. Yo hablo de España, que es lo que conozco. La realidad del mercado europeo es muy diferente a la nuestra y quizá la nuestra se parece más a la latinoamericana, que me imagino que todavía
bueno, pues esa situación estadística donde existe un gran número de establecimientos de restauración frente a los alojamientos y donde existe una fuerte atomización y donde existe un bajo nivel de profesionalización, se multiplicará en el ámbito latinoamericano hasta donde yo lo conozco. Yo no conozco toda la realidad de Latinoamérica, he tenido la suerte de trabajar en Colombia, algo en México, algo en Panamá, algo en Cuba. Cuba es otra economía, obviamente, no tiene nada que ver con las que he comentado, pero me imagino que eso está ahí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estrategias, ahora mismo, pues decía, bueno, pues que depende un poco. Yo creo que al final, bueno, evidentemente el ser grande o ser pequeño afecta a tu forma de enfrentarte al medio, corto y largo plazo. Tú me preguntabas por la estrategia a largo plazo. Yo creo que no hay una estrategia ahora mismo a largo plazo porque nadie tiene ni idea de lo que va a pasar, o sea, no lo sabemos. Yo creo que todas las estrategias que se están trabajando, bueno, pues básicamente están siendo a corto. Las primeras han sido de supervivencia, ha sido de intentar saber. El otro día me decía un amigo hotelero que por primera vez sabemos cuál es el punto muerto real de nuestros negocios. Curiosamente, ¿no? Es decir, y tenía razón, ¿no? Entonces, la primera estrategia ha sido recortar costes a mansalva o incluso sacar esos costes fuera a través de los expedientes de regulación de empleo, de tal manera que, bueno, pues que no siguiera la sangría de recursos de esos ahorros que te permiten vivir. La segunda estrategia ha sido la gestión, de alguna manera, la refinanciación de las deudas y la gestión de el obtener liquidez. Nosotros mismos que no teníamos, gracias a Dios, problemas por si las moscas, pues evidentemente hemos acudido a la financiación externa porque de aquí a diciembre yo visualizo que tenemos trabajo. De diciembre en adelante no lo tengo tan claro como todo el mundo, ¿no? Es decir, nosotros ahora mismo tenemos contratos firmados que sabemos que hasta diciembre llegamos bien, sabemos que tenemos trabajo en enero, febrero y marzo, pero probablemente el 60% de lo que visualicemos ahora mismo y nos tenemos que preparar. Entonces, eso ha sido también una estrategia a corto, el de alguna manera adquirir recursos para poder afrontar ese futuro incierto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos ahora mismo inmersos en muchos procesos de asesoramiento en refinanciación de deuda y en búsqueda de activo en forma de liquidez, de fondos de recursos económicos para poder tirarlo adelante. En corto también hemos estado viendo, bueno, pues algunos movimientos para adaptar productos y servicios, experiencias de cliente a la previsible situación que se iba a vivir en el sector, si efectivamente se abría un poco la puerta del país, se permitía entrar y permitían otros países que entraran estos tan deseados turistas o incluso si se movían los turistas españoles, los internos. Y pues, por ejemplo, nosotros hemos estado haciendo varios proyectos de adaptación de servicios de restauración a la situación de la COVID, conforme a la normativa existente, conforme a las sugerencias de los distintos organismos y conforme a la lógica de lo que se puede hacer y no se puede hacer, porque es una cosa que nos ha tenido bastante entretenidos y bastante atareados. Todavía estamos con algún proyecto, ¿no? La pena es que, bueno, pues como muchos de nuestros clientes y compañeros del sector, no necesariamente clientes, muchas de las empresas que conocemos del sector, bueno, pues han abierto unas expectativas de ocupación que con unas ventas no garantizadas que en la medida que han ido surgiendo las malas noticias, pues han pinchado, se han desinflado y se han encontrado con que esos ejercicios, pues al final tampoco les han servido para mucho, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo es todo más una visión a corto, a medio plazo, a largo plazo poca, pero bueno, la lógica nos indica que tenemos que aprovechar. Yo tengo la sensación, José, esto es una cosa particular mía, y además creo que venía de antes. Quiero decir que no es, de nuevo, no es que la COVID nos lleve a ello, sino que ya venía siendo necesario y la COVID-19 lo único que ha hecho ha sido, pues de alguna manera, espolear la situación, que nuestro mundo se va a dividir en dos tipos de productos y servicios, básicamente. Los del lujo extremo y la experiencia loca. Cuando digo la experiencia loca, quiero decir que hay experiencias por ahí magníficas de alojamiento y de restauración que no necesariamente son de lujo, como hemos entendido el lujo hasta la fecha.
o las experiencias muy simplificadas, muy automatizadas, muy robotizadas. Y en el medio, todos los que tradicionalmente competían en un mercado de servicios limitados y precio bajo, pero con unas estructuras de costes tradicionales, en una situación de coste creciente del recurso humano, en una situación de coste creciente de los servicios, de las materias primas y de los servicios, en una situación de creciente presión fiscal, presión incluso laboral en el sentido del control de turnos horarios que estábamos viviendo, por ejemplo, en España, etcétera, etcétera, ni iban a sobrevivir con COVID ni sin COVID. Entonces, bueno, pues esa es un poco quizá a largo plazo lo que te digo que yo puedo entender o quiero creer que va a pasar, pero tampoco es que yo sea un gurú de nada y evidentemente no tengo una varita mágica. Bien, es decir, piensas que efectivamente la COVID, la crisis que trae este virus, lo que hace es afianzar procesos que ya estaban en marcha en buena medida. Correcto. Y me parece muy interesante la idea que aportas, ¿no? Porque quizás es algo que al menos yo como usuario, no como persona del sector, no he visto, ¿no? Y es algo que tú traes nuevo, ¿no? Que es la previsible, al menos desde tu punto de vista, polarización del sector, ¿no? Entre los servicios, podríamos decir, muy tailor-made, muy a la medida, tú has llamado de lujo loco, me parece. Sí. Experiencias locas. Experiencias locas, esto. Frente a la estandarización y automatización de otros servicios. Por tanto, polarización entre los servicios a medida y los servicios muy estándares, ¿no? Esto es un poco la idea. Pero fíjate que no te voy a estándar, porque incluso las experiencias de cliente las estamos estandarizando, ¿vale? Incluso las experiencias locas las estamos estandarizando. Hablo de simplificación de servicios, que es que dentro del concepto de estandarización es todavía meter los dedos más adentro, ¿no? Es decir, cómo hago que un proceso sea suficientemente bueno para un cliente, pero lo más eficiente posible para mí desde el punto de vista del coste. Claro, porque al final nuestras empresas, que quizá en otros países no es así, pero en Europa y en España es así, nuestras empresas tienen unos enormes costes, tienen un punto de equilibrio, bueno, pues disparado a la estratosfera por efecto del coste de la mano de obra. Esto es una realidad. Y además se da una paradoja, aprovecho que estoy aquí porque últimamente estoy muy crítico yo y me peleo mucho con mis amigos que son de otros sectores. A mí me hace mucha gracia, últimamente estoy viendo un montón de artículos que hablan sobre la previsible subida de los servicios de restauración y los hoteleros y si eso es justo o no es justo. Y yo, bueno, pues mira, aprovecho para decir que en España malvendemos los servicios, que por eso en Europa las empresas viven otras situaciones, los empleos tienen otras características, de alguna manera la industria se puede considerar hasta más seria y se puede considerar un mejor espacio para desarrollar un plan de carrera y que nosotros, es muy divertido que en España, por ejemplo, todo el mundo critica mucho pues, bueno, de alguna manera el nivel salarial, critica de alguna manera las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, pero luego todo el mundo quiere ir a los hoteles y a los restaurantes y pagar lo mínimo posible. Si pueden pagar como el precio de un lineal de un supermercado, mejor. Esto es una contradicción. Entonces decía, en una situación como la nuestra, en la que los precios no son altos, especialmente en la restauración, vendemos muy barato, insisto, es decir, no tiene lógica. O sea, cualquiera que sepa de gestión de negocios, especialmente de la gestión de la restauración, y sepa lo que cuesta poner en marcha un negocio de restauración y mantenerlo abierto, no se puede creer que se pueda vivir con cubiertos medios de 15, de 20, de 25 y de 30 euros, que es lo que abunda en España. No se puede con los costes de personal que tenemos, no se puede con la presión fiscal que soportamos, no se puede con el coste de materias primas y de servicios. Entonces, bueno, pues de alguna manera por eso te digo que esos modelos que están ahí justo en el medio, que no están ni en la experiencia loca o el lujo extremo donde se puede cobrar porque se siembra y se recoge en el capricho, pues tendrán que emigrar a la simplificación y a la automatización al menor coste posible, ¿no? Pero diferenciándose de lo que es un lineal de supermercado, porque yo siempre digo que para comer y beber barato siempre tienes el supermercado y siempre tienes el delivery. Es decir, a partir de ahí es cuando aparece el servicio de restauración y, lógicamente, bueno, pues si no te lo pagan, tendrás que recortar por algún sitio.
Déjame, Eduardo, que te diga, tenemos en este momento 41 personas por YouTube, más las personas por LinkedIn, y nos están saludando desde México, desde España, desde Colombia y desde Costa Rica. He identificado entre los que nos escribís. Si me he dejado algún país, disculpadme. Nos hacen algunas preguntas también por el chat. Alguna de ellas ha figurado en pantalla, no sé si has tenido oportunidad de verla. Yo te puedo leer alguna. Me da la impresión que según vas hablando se van contestando, pero quizás una pregunta muy breve que nos hace desde LinkedIn Mónica Muro. ¿Y qué cambios han venido para quedarse en el sector? ¿Qué cambios han venido para quedarse? Bueno, yo creo en el ámbito de las modas y de las tendencias, y sobre todo de las tendencias, que entiendo, Mónica, que es lo que preguntas, porque los gestores debemos de estar atentos a las tendencias sectoriales para adaptar nuestros modelos de negocio, nuestras experiencias de cliente, nuestros productos y servicios a las mismas. Yo creo que de alguna manera, vuelvo a insistir, o sea, yo no veo tanto cambio. O sea, verdaderamente casi todo lo que estamos viviendo eran tendencias que se han precipitado, pero estaban ahí, es decir, la necesidad de simplificar, la necesidad de automatizar, la necesidad de profesionalizarse, etcétera, etcétera. Y eso no es que haya venido para quedarse, eso ya estaba en camino y de alguna manera esto lo ha precipitado y es que no había otra, es decir, era por donde teníamos que ir. Y bueno, ¿qué cambios han venido para quedarse? Pues yo no lo tengo muy claro, sinceramente, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es decir, más allá de las tendencias que ya tenemos visualizadas, creo que toda esta fiebre por esos famosos sellos COVID-free, etcétera, etcétera, que tampoco tengo muy claro que sirvan para nada, creo que todas estas medidas higiénicas que en el mundo hotelero y de la restauración a nosotros tampoco nos han pillado tan de sorpresa, porque si tomamos los planes de higiene de ámbito americano, de Estados Unidos, europeos o españoles, simplemente estamos haciendo lo mismo, pero con mayor frecuencia y con todavía más ahínco de lo que hacíamos, ¿vale? Bueno, yo no tengo la sensación, Mónica, sinceramente, de que haya venido nada para quedarse. Es más, la sensación que tengo es que en cuanto tengamos la sensación de que existe un tratamiento o de que existe una vacuna, vamos a volver rápidamente a las andadas. Y además lo estoy deseando. Vamos a volver a tener ganas de viajar, vamos a volver a tener ganas de ver mundo, vamos a tener ganas de vivir experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo, sinceramente, por mucho que miro y por mucho que intento estudiarlo y por mucho que leo sobre los cambios que han venido para quedarse, los únicos cambios que creo que han venido para quedarse, o espero, mejor dicho, que creo que hayan venido para quedarse, es una cierta limpia en el sector de negocios que no lo eran tanto y que en lugar de sumar restaban a los que podían verdaderamente aportar valor. Y cuando digo aportar valor, hablo de aportar valor en todos los sentidos, hablo del concepto de sostenibilidad económica, social, medioambiental, etcétera, etcétera. Bueno, y de alguna manera, pues por eso digo que más que sea previsible, yo espero que de verdad nuestros sectores en España y en Latinoamérica se profesionalicen como bien les hacía falta, ¿no? Eso es un poco, es más mi deseo que verdaderamente el tener la certeza de que vaya a haber cambios. Pues muchas gracias, Eduardo. Cuando se pasa bien, el tiempo pasa rápido, ¿no? Como dicen los anglosajones, time flies, ¿no? Llevamos ya más de media hora de entrevista, estamos entrando ya en la recta final de la misma y quería lanzarte una última pregunta, al menos desde mi lado. Podemos introducir también alguna pregunta de la audiencia y está precisamente en relación con lo que comentabas de las diferentes formas de enfrentarse a esta situación que estamos viviendo, ¿no? Y cómo algunos han llegado en buena situación, tanto en el sector de hotelería como de restauración, y otros han llegado en peor situación, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte si dentro del sector de THL piensas que hay subsectores que por su propia naturaleza de subsector están mejor preparados que otros para enfrentarse a esta crisis. Es decir, los hoteles business frente a los hoteles ocio, al turismo rural, la restauración incluso,
¿Piensas que alguno de estos subsectores está mejor preparado que otros para enfrentarse a la crisis del COVID? ¿Para enfrentarse o para salir de ella? No lo sé, quizás es lo mismo, ¿no? Es decir, enfrentarse, Bueno, yo no lo tengo sobrevivir, claro. ¿no? No Vale, formar parte de la estadística de los que caen en la crisis, ¿no? a ver, yo creo que, vuelvo a lo mismo, yo creo que no es una cuestión de modelos de negocios, yo creo que los que se han enfrentado mejor a la COVID eran los que tenían un fondo de comercio, o sea, los que tenían una situación más saneada para empezar y que estaban más profesionalizados en su gestión. Y ahora que se han abierto, lo que he visto es que los que tenían un fondo de comercio bueno, más o menos grande y más o menos fidelizado, pues también han echado a andar sin mucha complicación, ¿no? Yo antes, por ejemplo, he dicho, a mí no me parece mal, que me parece perfecto que desde las instituciones se haya promovido un cierto conocimiento de cómo transmitir seguridad a empleados y a clientes en los establecimientos. No, el sello me da igual, o sea, yo me quedo con la práctica, no con el sello. Pero quiero decirte, yo en su momento ponía en duda de que un cliente de Sol Meliá, por poner un ejemplo de Meliá, que confíe en Meliá o que confíe en el grupo Palladium o que confíe en el grupo Roommate, vaya a ir más o menos a uno de sus hoteles porque tenga un sellito que diga COVID free o no diga COVID free, ¿vale? Yo creo que el fondo de comercio, evidentemente, bueno, pues ha ayudado a muchos una vez hemos empezado a volver a abrir nuestros negocios, a funcionar. Es evidente que a corto plazo, pues, hombre, los hoteles de servicios completos de gran dimensión y especialmente aquellos especializados en el sector congresual, en el sector de las reuniones, tanto si estamos hablando en el ámbito vacacional como si estamos hablando en el ámbito urbano, pues a priori no parece que lo vayan a pasar bien. Es decir, simplemente plantearte abrir una de esas macroestructuras, lo que supone en combustible, echar eso a andar, en recursos humanos, etcétera, pues te hace pensar que, y bueno, yo lo estoy viendo aquí, por ejemplo, en Sevilla, donde resido, pues que son los hoteles que de alguna manera permanecen cerrados y están de alguna manera pues viéndolas venir, por así decirlo, ¿no? Y que está abriendo esos son los que tienen negocios más pequeños, más manejables, con menores costes de explotación y que bueno, pues se pueden arriesgar de alguna manera a abrir. Incluso nosotros tenemos algún cliente que tiene 3 o 4 hoteles y, pues, por ejemplo, decía, tienen todos los hoteles abiertos a la venta, pero en verdad desvían todo lo que les entra en los distintos hoteles a un único hotel, habiendo abierto el más chiquitito, el más manejable, en el que pueden ofrecer la experiencia más cara y que pueden defender a un precio más alto y con un mayor margen, porque bueno, también ahora mismo muchos de los que están viajando por necesidad, no están viajando por capricho, ¿no? Ahora mismo el cuerpo a mucha gente le está diciendo que se quede en casa. Entonces, yo creo que ahora mismo no es un tema de modelos de negocio. Creo que a corto plazo, efectivamente, pues las grandes estructuras y especialmente todas estas estructuras en el ámbito hotelero que estaban orientadas al mercado de negocios, pero especialmente al mercado congresual, de eventos, etcétera, lo van a sufrir. Lo mismo en el ámbito de la restauración, porque vamos a tardar en ver tanto evento de negocios y particular. El particular se está animando un poco antes, pero el de negocios está desaparecido, en combate, no está. Y creo que como en todas las crisis, el sector del lujo, una vez que la movilidad esté garantizada, que haya esa sensación de bajo riesgo, nada de riesgo y estén abiertas las fronteras y de alguna manera vuelva a haber conexiones aéreas, pues el mercado del lujo se va a remontar o de alguna manera va a remontar más rápido que otros, pero porque pues al final el cliente de lujo parte de una situación totalmente distinta. También es verdad que probablemente sea el que se pueda permitir pues viajar y con todo lo que implique. Ahora mismo, pues, por ejemplo, todo ese escenario de vuelo barato, de compañías low cost, de desplazamientos casi gratis, no existe y no se sabe si va a volver. Primero por una cuestión de que no se sabe si económicamente va a ser sostenible y por otro lado también pues porque bueno, de alguna manera hasta que el turismo no se quite el San Benito depredador, en el sentido de ser un vehículo a veces que no digo yo que lo sea, pero que es lo que escuchas muchas veces, ¿no? Un vehículo de transmisión del virus, no tenemos más que tomar las palabras de nuestro querido
Fernando Simón el otro día, pues evidentemente el viaje no va a ser económico, por tanto se lo van a poder permitir los que se lo puedan permitir, ¿no? En ese sentido yo creo que el lujo, que siempre sale bien de todas las crisis, pues como en otras crisis va a ser uno de los primeros en remontarse, ¿no? Frente a otros negocios. Creo que en el extremo, evidentemente, también va a estar. Me pongo, o sea, si esto es una cuestión además de sentido común. O sea, yo ahora mismo, si tengo que ir a Madrid por cuestiones de trabajo, donde igual antes me alojaba en un determinado tipo de hotel, ahora que voy a intentar minimizar el tiempo, mi estadía en Madrid, que voy a intentar tener las mayores reuniones posibles en el mínimo tiempo posible y que sé que voy a pasar por un hotel lo justo para pegarme una ducha y descansar un rato, pues probablemente no voy a invertir, evidentemente, en un hotel de gama media. Iré a un hotel más económico, de gama baja, o por el contrario, si me voy a un proyecto un cliente, pues me iré a uno de gama altísima, ¿no? Pero ahí es un poco lo que te decía, que yo creo que se van a polarizar. Por un lado, los productos y los servicios, por una cuestión de supervivencia a largo plazo, pero también por una cuestión de patrón de consumo de cliente en los primeros compases, a partir de que pase el verano y de alguna manera empecemos a volver a un invierno, que el invierno es siempre más largo que el verano y puede ser un referente mejor que el del verano, ¿no? Yo creo que por ahí pueden ir los tiros, pero insisto que no tengo datos en los que basar de forma científica esa afirmación. Es una sensación, es una percepción, pues un poco de la observación que hago, de lo que hablo con clientes y con compañeros del sector, de mi propio comportamiento y del comportamiento de quienes me rodean como consumidores, lo que me lleva a pensar eso, ¿no? Pues muchas gracias, Eduardo. Estoy seguro que estas sensaciones que tienes tú como testigo privilegiado del sector, pues nos aportan muchísima luz, ¿no? Porque, como te decía, me da la sensación que estamos, pues en alguna medida, intoxicados de noticias que nos llegan, la mayor parte de ellas negativas, y efectivamente, no cabe duda por lo que nos has estado contando, que hay cifras preocupantes, pero que por otra parte hay procesos en marcha que se van agudizando y luego también hay luz al final del túnel y hay nuevas perspectivas que se abren y nuevas oportunidades que han venido con la COVID, ¿no? Mientras hablabas, me estaba acordando, y creo que esto lo he comentado ya en otras de las charlas que estamos manteniendo, que una característica de la sociedad, que podemos decir que es digital y en mayor medida digital ahora, esa sociedad digital denominada habitualmente VUCA, no sé si has oído alguna vez el término, el volátil, incierto, complejo y ambiguo, pues como decía, una característica, sí, VUCA, ya sabes. No, te iba a decir VICA en castellano, pero... En castellano, bueno, yo sí, tienes razón, el incierto es, sí, efectivamente, yo como siempre he visto las slides en inglés, pero efectivamente una característica de esta sociedad VUCA o VICA es que el balance de las compañías se aligera, es decir, la necesidad de grandes inmovilizados es menor en la medida en que la economía reside en mayor medida sobre activos digitales, que son activos virtuales, ¿no? Y yo recordaba esta característica de la sociedad VUCA y en relación con lo que tú estás contando, me da la sensación que también ocurre algo de esto, es decir, aquellas compañías con un balance más ligero, con un fondo de maniobra mayor en relación a sus inmovilizados, con un menor apalancamiento, pues evidentemente están en mucho mejor condición, tienen menos grasa, tienen más músculo para afrontar la crisis. Es así, te decía, o sea, yo lo que yo sí veo, ¿vale? Es, como te decía, es que de alguna manera las cosas que veníamos viendo en los últimos años simplemente se están acelerando, ¿no? Tanto el sector hotelero como el de la restauración española, y esto hay un paralelismo claro en Latinoamérica, aunque a ellos probablemente les llegue un poco más tarde, y no tanto en Europa, porque Europa pues, ya llevaba un tiempo en ello, y por supuesto no en Estados Unidos, donde hace años que esto no tiene más que
que he visto y trabajado, ¿vale? De alguna manera vamos a vivir un proceso de concentración, es decir, cada vez menos actores, cada vez más fuertes, cada vez con capacidad de generar más economías de escalas que de alguna manera pues, van a ser los que van a liderar el cotarro y van a marcar un poco por dónde van los tiros. Vamos a ver también una separación entre la propiedad del activo y el gestor del activo, una profesionalización en el ámbito de la propiedad del activo y una profesionalización en el ámbito de la gestión del activo. Que esto ya estaba pasando en el ámbito hotelero, porque decíamos que bueno, en España han tardado bastante en entrar los fondos de inversión y las SOCIMIs y las Family Office en acción, pero ya llevan tiempo trabajando, cada vez son más grandes, cada vez son más fuertes, cada vez tienen más activos, cada vez lo mejor y requieren pues, del sector bueno, pues, de alguna manera de las empresas del sector que cada vez sean más profesionales, estén más especializados en la gestión y sobre todo que, como tú decías, pues o bien dispongan de esa capacidad de digitalizar la actividad o bien dispongan de un gran fondo de comercio o dispongan de las dos cosas. Es decir, al final se trata de que el activo sea lo más rentable posible, que cada metro cuadrado rinda y que de alguna manera eso sume a la parte. Entonces, bueno, pues ahí lo que te decía que y ahí en esa profesionalización del sector es donde más veía o te decía que veía pues de alguna manera esa polarización o en el lujo o en los servicios más tipo commodity, muy simplificados, muy automatizados, muy robotizados, ¿no? Yo creo que ese proceso, que insisto, no es derivado de la COVID, ya estaba antes, simplemente se está acelerando, es lo que nos va a acompañar. Desde el punto de vista, por ejemplo, nuestro, de la formación que, por ejemplo, hacemos en SDEN, en dirección de hoteles, yo ya vengo desde hace 4 o 5 años cerrando el máster, y tú lo sabes, con una sesión sobre gestión de activos, ¿no? Y el rol del director de hotel como gestor de activo. De hecho, estos fondos de inversión, por ejemplo, están contratando una figura intermedia, y cuando digo intermedia, digo entre el operador profesional y el propietario del activo, que se llaman los asset managers, hotel asset managers, pero también existen los F&B asset managers. Alguien estaba preguntando antes que qué tipo de servicios estamos haciendo nosotros más. Nosotros, pues ahora, por ejemplo, hacíamos gestión de activos hoteleros, pero ahora estamos haciendo mucha gestión de activo de restauración para empresas hoteleras, para instituciones y para grupos, para fondos de inversión que hace 5 o 6 años, 7 años, no entraban en el sector de la restauración porque era un sector muy volátil, esto hay que recordarlo, es decir, muy complejo de gestionar, donde era muy difícil asegurar unas rentabilidades altas y a medio y largo plazo, pero ya hay fondos de inversión muy especializados en el sector de la restauración, pues de alguna manera que también están trabajando en esa línea o que están dando lugar a esa línea de trabajo que decíamos, ¿no? Operadores profesionales, propietarios de activos, por así decirlo. Y yo coincido ahí contigo, José Ramón, que eso es un poco el escenario, ¿no? Y además a mí me parece un escenario súper excitante, porque desde el punto de vista del gestor me parece divertidísimo, motivador al máximo. Desearía volver a tener 25 años y reconducir mi carrera, no por nada, que estoy encantado de mi carrera, pero con lo que sé ahora y lo que estoy viendo que se nos viene encima, pues por ejemplo, y lo digo para los que nos escuchan, probablemente hubiera cogido menos el camino romántico de la hotelería y la restauración, que lo tengo y que me gusta, y hubiera metido los pies un poco más en el ámbito financiero, ¿no? Que es ahora, por ejemplo, bueno, pues una de las competencias que demanda este nuevo escenario, que, insisto, no viene derivado de la COVID, sino que ya nos venía y que de alguna manera va a exigir a los futuros directivos del sector bueno, pues unos conocimientos, unas habilidades y unas experiencias distintas que les permitan gestionar esa situación que tú has anticipado y que de alguna manera en la que los dos coincidimos, ¿no? Pues muchas gracias, Eduardo. La verdad es que si alguien pensaba o tenía el prejuicio de que una charla sectorial puede ser aburrida, yo creo que hoy hemos roto ese prejuicio, ¿no? Porque efectivamente ha sido profundamente entretenida. Llevamos ya 50 minutos de charla y como nos proponemos que estas entrevistas / charlas tengan un carácter de píldora de conocimiento, es decir, de encuentros breves en el que aportar luz sobre un tema, pues necesariamente debemos ir terminando. Yo, si me permites, me voy a quedar con un titular de la entrevista que es de las últimas palabras que has dicho, ¿no? Vivimos un momento excitante
y me gustaría volver a tener 25 años para volver a entrar de otra manera en el sector. Correcto. Muy bien. Oye, Eduardo, pues si te parece, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Bueno, contaremos contigo en algún otro momento para que nos des luz sobre la evolución del sector, a ver si es posible que estas estadísticas complejas pues no se cumplan y consigamos que el sector sobreviva en la mayor medida posible, y volveremos a hablar a la vuelta del verano. Muchísimas gracias, Eduardo. A vosotros. Y seguimos hablando. A ti. Bien, si os ha parecido bien la charla, os animo a que os apuntéis a la siguiente, que os informaremos en los próximos días o semanas de cuándo tendrá lugar. En cualquier caso, esta charla la podéis volver a visualizar porque estará colgada en las redes sociales. Y nada más, agradeceros la participación, la fidelidad también para estar a lo largo de la charla hasta el último momento, y desearos a los que podáis tomar un descanso de vacaciones ahora en verano, pues desearos que descanséis y cojáis fuerzas para el otoño, que puede ser complejo de nuevo. Nada más, muchas gracias a todos y hasta la próxima.